Hola y bienvenidos al episodio número 16 ya del podcast de Más Dividendos. Esta tarde tenemos un invitado pues que la verdad es que nos hace mucha ilusión porque ha venido Marcos Luque para compartir con nosotros una tarde de risas y bueno, y de sentido crítico también con las cosas. Y personalmente pues la verdad que hemos tenido que posponer un poquito el podcast en alguna ocasión porque cada vez nos cuesta más encontrar huecos, pero teníamos muchísimas ganas y bueno, y hemos dicho, aunque la voz de Marcos, que hoy no está demasiado bien, vamos a hacerlo hoy y nos hemos animado. Marcos, con tu voz que tienes un poco fastidiada, ¿nos podrías introducir un poco al señor Marcos Luque? Bueno, introducir, yo creo que es más que del todo conocido de mucha gente que nos conectamos en Twitter. Él ya ha intervenido muchas veces en foros en foros donde nos conocimos con Buy and Hold. Lo estábamos comentando hace un rato, y él y yo antes de hacer de empezar el podcast. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Pues que es el azote de los fondos de inversión del tema de las comisiones. Él es bastante crítico con todos aquellos fondos de inversión que tienen, bueno, pues que tienen altas comisiones, o vamos, o no siendo crítico, él es particular de invertir en aquellos que tienen menos comisiones. Con el tema de los planes de pensiones, pues oye, pues tiene ahí también tuvo ahí un foro una charla tú a tú con José Luis Benito de Truvalue en la conveniencia de hacer los planes de pensiones, sí, no dependiendo de la fiscalidad. Oye, que también creo que también de eso podemos hablar un poco. Y, y bueno, y poco más. A mí una cosa que fíjate, ahora lo estoy hablando y se me está viniendo a la cabeza, la verdad, es sobre todo también el hecho de que es bastante, de que cuando hay algún fondo de inversión que se compara con fondos con índices que no son total return, pues oye, pues también tiene sus comentarios en Twitter al respecto. Corrígeme, Marco, si me equivoco, pero me acuerdo de uno de cuando Metagestión, porque Metagestión, fíjate, hasta justo ahora que han ido a Oros, siempre se Así es. estaban comparando con índices que no eran total return o net return. Han tenido que irse casi para que lo hagan a última hora. Pero no, lo decía por poner simplemente el hecho de que en un tuit siempre Marcos siempre ve y pone abro informe, no tiene esto, se comparan los índices sin total return, pues cierro el informe. O sea, no siempre, en ese sentido, vamos. Y simplemente por dar la introducción, y más que nada porque ahora tengo la voz, pues como me he metido la droga, pues puedo hablar algo. Luego a lo mejor después ya igual no soy capaz de mediar palabra. Así que por mi parte, pues nada. Arturo, tú que tienes a lo mejor ya listas de preguntas y lo tienes más, vamos, y tienes claro con tu idea de lo que quieres preguntarle, pues hombre, aparte de preguntarle cómo invierte y todo ese tipo de cosas, pues por lo que tengas a bien. No, yo más que listas de preguntas tengo preguntas de listo, que no es lo mismo. Ah, muy bien. No, pues yo no, yo quería un poco porque yo no te conozco tanto como, aunque hemos intercambiado algunas ráfagas en Twitter y tal, y también para los que no te conozcan tanto como Marcos, ¿no? Como Marcos, los dos os llamáis Marcos, con lo que puede ser un poco de confusión, pero vamos, así es más gracioso también. Pues nos gustaría un poco que te presentaras un poco, ¿no? A ver, evidentemente, desvela las partes de tu identidad con las que te sientas como cómodo, desvelar, ¿vale? Pero cuéntanos un poquito así quién eres, cómo te has metido en el tema este de la inversión y tal, ¿no? Y cómo, un poco de ti. Bueno, pues hola, antes que nada, gracias por invitarme a este podcast bueno, que sepáis que me gusta mucho que me hayáis invitado y poder hablar con vosotros. Pues yo, ¿cuándo empecé a invertir? Empecé a invertir cuando empecé a tener algo de dinero, más o menos como todos, pero bueno, de una forma muy natural. Digamos que cuando empecé a trabajar, a pesar de tener pues unos cientos de euros, pues ya lo primero que me dio la cabeza fue, pues tengo que hacer algo con esto.
Y lo primero que hice fue pues, buscar información, como se hace de esta forma moderna, de buscar por internet, como haría para buscar un móvil o como haría para buscar, yo qué sé, un coche. Y lo primero que hice fue entrar en Rankia y conocí ahí una gente muy interesante que ya lleva mucho tiempo invirtiendo y de la que aprendí mucho. Lo que pasa que yo, en aquel momento, si algo tenía claro, era que mi horizonte de inversión no era de largo plazo, al menos. Pensaba que en algún momento iba a necesitar el dinero. Y al final así fue. Y acabé montando un proyecto personal y endeudándome hasta las cejas. Me endeudé todo lo que pude y entonces, pues este mundo de la inversión, digamos que lo dejé un poco apartado hasta que ya, tiempo después, fui deshaciéndome de esa deuda y entonces el dinero que fui teniendo, pues ya pensaba en él para el verdadero largo plazo y lo que de verdad ahora considero inversión. ¿Y cómo invierto? Pues de una forma muy sencilla. No vais a encontrar en mí grandes novedades que no tengáis vosotros. Invierto muy pocas cosas. Todos son fondos de inversión. Si algo me caracteriza es que solo invierto en inversión colectiva, en fondos de inversión, porque considero que a muy largo plazo la inversión individual está muy penalizada en España. Y yo sé que esto es muy injusto, no debería ser así, pero bueno, tampoco parece que haya grandes protestas para que esto cambie. La inversión colectiva, al poder diferir hasta el infinito el pago de impuestos, pues yo creo que para mí, al menos, merece mucho la pena. ¿Y qué más? Pues nada, otra cosa que hago yo es intento no invertir en España. Es otra de las ideas que tengo muy claras, que considero que ya tengo aquí en España demasiados activos y todo lo que invierto en el futuro va a ser fuera de España, porque quién sabe lo que puede pasar en este país. A lo mejor las cosas no van bien y como aquí ya tengo mucho, ya tengo una casa, ya tengo un trabajo, ya tengo una esperanza quizá de algún día cobrar una pensión, aunque poca esperanza, pues todo lo demás pues quiero que esté bien diversificado y eso es fuera de España. Y nada, hago pocas aportaciones a pocos fondos, casi todos son value y esa es mi forma de invertir y mi trayectoria, digamos. Muy bien, y has comentado esto de la diversificación. ¿Cómo esto ha sido algo que has pensado desde un primer momento o ha sido algo a lo que has ido evolucionando en el tema de invertir en fondos que están fuera de España? ¿Y lo haces a través de comercializadoras españolas o para diversificar todavía más te has ido afuera? ¿O cómo lo has manejado esto? Pues esto fue, digamos, una lucecita que se me encendió un día en la cabeza. Digo, joder, si algo pasa en España, yo es que ya tengo aquí mucho, joder, ya tengo... más bien fue en esta segunda parte en la que ya tenía mi negocio, digamos, digo, joder, mi negocio yo lo veo como una parte de mi inversión y supone ahora mismo el 80% de mi inversión. Pues si el 80% lo tengo en España, el otro 20% que con los años irá siendo a más, primero porque el negocio, bueno, pues a lo mejor no va más y mi parte invertida sí, pues de una forma natural llegué a esta idea. Y sobre comercializadoras, pues yo utilizo comercializadoras locales, sí, y invierto directamente con ellas. Y una parte sí que tengo en algún banco que ahora sobre todo voy a empezar a diversificar y a invertir fuera de la zona, fuera de... A ver, yo ahora lo que voy a invertir, aparte de fondos value nacionales, voy a seguramente el año que viene invertir en un fondo Vanguard, que es y me consideraré ahí bien diversificado, tanto geográficamente, por invertir principalmente en Estados Unidos, como una legislación distinta, gestora distinta, comercializadora distinta, todo distinto. Y bueno, ahí espero diversificar bastante mis inversiones. Sí. Muy bien, también has hablado de value. ¿Puedes explicarnos para ti qué entiendes por value investing? Pues value investing yo considero, pues digamos que la forma que yo tengo de comprar cuando a ver, yo el value investing lo conocí a través de las conferencias de los Bestinver y de las conferencias después de los Azvalor, Cobas y Magallanes, etcétera. Entonces vi que esta gente invertía de una forma muy parecida a la que yo tenía de comprar las cosas, de invertir en las cosas cuando estaban baratas, que casi es lo que más me caracteriza a mí en mi vida privada. Digo yo, joder, es que yo no puedo hacer otra cosa, es que es prácticamente o casualmente, aunque
reconozco, por supuesto, que si la rentabilidad del el track record de los últimos muchos años no hubiese sido bueno, no me hubiese interesado yo en esa forma de invertir. Pero aparte de tener ese track record tan bueno, pues es que se parece mucho a mi forma de vivir. Y yo no concibo una empresa que no gane dinero, y que esta gente se fije en empresas que ganan dinero, pues me gusta. Yo no concibo una empresa que esté súper endeudada. Que esta gente se fije en ese tipo de empresas también me gusta, y que estén baratas, pues ya, ¿qué voy a decir? Es lo único que yo miraría prácticamente si fuera a invertir de otra manera. Pero ¿no te parece que, por ejemplo, estos ejemplos que has mencionado, estos gestores se centran más muchas veces en buscar empresas que están pasando un mal momento y en hacer una previsión sobre que en el futuro van a poder pues volver a la rentabilidad? Porque muchas de estas empresas parece que están, cuando las compras, o están decreciendo, o tienen activos que no quiere nadie, o cosas así. O que están a punto de desaparecer prácticamente, ¿no? Que da un miedo, que da una cosa que, pues sí, claro que sí. El motivo por el que están baratas es ese, lógico. Si no, no estarían baratas, ¿no? Sí, pero fíjate, ¿no? Es decir, que luego tienes, pues yo qué sé, por poner ejemplos así sangrantes, que son los que más molan, ¿no? Tienes a Cobas, que se ha metido en los tankers estos que están bastante endeudados, según tengo entendido. Se ha metido en la panificadora esta que va de profit warning negativo en profit warning negativo. Es decir, no parecen empresas de estas como las que has definido, que ganan dinero y que no están endeudadas, ¿no? Son empresas que tienen lo necesario para ganar dinero y que ahora están baratas. Si eso que tiene lo necesario para ganar dinero se acaba de cumplir, pues yo espero que sí, porque en el pasado estas cosas se cumplieron, pero es lo único en lo que me puedo basar, en lo de que en el pasado pues, estas cosas salieron bien. Vale, y cuéntanos un poco, ¿en qué fondos, por ejemplo, te gustan más de estos fondos extranjeros en los que estás invertido? Porque entiendo que ni en Cobas, ni en Advalor, ni en Bestinver, ni en ninguna de las nacionales estás, ¿no. Sí, yo estoy en esas. Ah, sí. En esas estoy. Pues me he confundido entonces. No, igual tenéis una idea un poco confundida a mí. Yo, por supuesto, que le doy mucha importancia y cada decisión que tomo la medito mucho, pero tampoco voy yo a los fondos más ultra baratos del mercado. No, para nada. Es verdad que, por ejemplo, ahora voy pero te preguntaba porque hablabas de que diversificabas España invirtiendo en fondos de fuera de España, pero no, lo que te refieres es que en fondos cuyo mercado está fuera de España. Claro, digamos, ¿no? yo lo que pienso muchas veces es, digo, joder, Magallanes, lo bien que lo está haciendo el Magallanes Siberian, que va a cerrar el Magallanes Siberian, o el resto también, porque todos los fondos ibéricos lo están haciendo muy bien. Pues eso es lo que no hago, es, a pesar de que me tiente y que de verdad piense que tienen una ventaja por el hecho de conocer muy bien el mercado, yo no invierto directamente nunca en un fondo que solo invierta el fondo en España. Luego, si algún fondo internacional quisiese invertir en España, pues oye, bienvenido sería, pero no, yo dentro de esa selección geográfica evito España todo lo que puedo. Sí que cojo esos fondos españoles, pero cojo el Cobas internacional. En este caso, el Cobas grandes compañías voy a invertir por un tema de que quiero bajar la media de comisiones que pago. Y Magallanes lo mismo. Los Magallanes, aunque estos invierten en Europa prácticamente, no es algo que me guste mucho, pero como el resto de lo que hace esa gestora me encanta, pues ahí tengo la mayor parte de mi patrimonio, pero en fondos europeos o internacionales, vamos, nunca españoles. Sí, yo creo que ahí estamos de acuerdo. Lo hablábamos en un podcast anterior también, que a mí me parece, no entiendo muy bien. Bueno, entiendo porque Marcos dio una razón que parece que es una razón buena, ¿no? Que los fondos que invierten en empresas nacionales, las gestoras que tienen fondos nacionales, realmente conocen mucho este mercado, ¿no? Y pueden aportar valor por eso, ¿no? Sí, esa es una forma de verlo, pero yo creo que no, que eso es tradición pura y dura, y la tradición peor cogida de las grandes gestoras bancarias, que siempre tuvieron un fondo España y un fondo Europa. Pues estas gestoras un poco más modernas, cuando nacieron, cogieron y crearon un fondo España y un fondo Europa. Yo creo que no, vamos, yo creo que lo mejor que podían hacer era tener un solo fondo, y que si hay alguna verdadera buena oportunidad en España, la cojan, pero que no tengan necesariamente que tener un fondo y gastar una parte importante de sus recursos, de su tiempo, de su esfuerzo y de su todo en completar un fondo solo con empresas españoles, y que luego incluso es que se les ve que pasan problemas. Incluso dicen, ahora vamos a buscar empresas de Portugal porque en España no encontramos nada. Coño, pues si no encuentras nada, pues búscalo en, yo qué sé, es que a mí no me importa dónde lo tengas invertido. Lo que pasa es que lo hacen así, yo creo que más por tradición
Quizá haya un cliente que lo... Sí, lo pide. yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Se pintan en una esquina, ¿no? Ellos mismos, como dicen los ingleses, ¿no? Que te pintas en una esquina porque te limitas tanto que al final acabas teniendo que comprar Telefónica y Portugal Telecom, porque no tienen más remedio. Sí, sí, eso es. Y entonces, ¿por qué cogen también empresas de Portugal? Porque son muy parecidas a las nuestras. Oye, también lo serán las francesas, no sé. No Claro. veo... Depende de si están cerca de la frontera o Sí, no, ¿no? O sea, las depende. que están un poco más lejos, menos parecidas, las que están Las de más... Azores no las pueden comprar, creo. No, esas son Sí. emergentes, como buenas Ahí sí. islas. Marcos, ¿tienes alguna pregunta tú también? Que estoy aquí de acaparador. No, bueno, no, mejor que estés hoy porque, perdonadme, pero es que además es que con la voz así no puedo ni, no, me cuesta hasta expresarme un poco. Que no, que efectivamente lo que estaba aquí oyéndoos y lo que ha dicho Marcos ahora al final, pues efectivamente yo estoy de acuerdo. O sea, a mí no me gusta eso de que separen un fondo por un lado y otro por el otro. Si resulta que Inditex está fenomenal, pues Inditex es europea y pues, podría estar en el fondo europeo, pues perfectamente. Y si como esa hay el 50% de la cartera, porque por lo que sea España tuviese que ponderar ese porcentaje, pues que lo pondere. O sea, yo esas cosas de separarlo, la verdad, nunca me han gustado. Lo que sí es vamos, sí es cierto, esto de decir si es cierto es una mala praxis, porque eso, lo que sí se observa es que en España este tipo de gestoras se saben las compañías, porque como es el mercado tan pequeño, se las saben de memoria, se saben las valoraciones de memoria. Cuando caen, o sea, eso es un conocimiento que lo tienen ya, digamos, muy metido. Entonces, el índice de errores en compañías españolas, al margen de Pescanova o cosas que hayan podido ocurrir por engaños, es muy poco. Y luego también es cierto, y eso, fíjate que salió la conversación cuando fui a Valentum, estuve hablando con Luis de Blas, y es verdad que la presión de tantos fondos o tantas gestoras, a lo mejor, sobre tan pocos activos, y eso sí que ha sido un histórico en España, hace que los potenciales con España, si veis, siempre son menores porque hay siempre, muchas veces hay una presión compradora sobre los activos en España. Pero eso ha venido siendo histórico de siempre, ¿eh? Yo alguna vez he comentado vamos, con otros amigos que les gusta la inversión que, que es curioso ver que cuando Bestinver en sus días ponía los valores objetivos y los valores liquidativos, cuanto más se juntaban, es decir, cuanto menos rango de valoración, digamos, a ganar había, era justamente cuando más subían los fondos. Y muchas veces y viceversa. Y cuando más se separaban, pues empezaban a separar más y venían las vacas flacas. ¿Qué me Entonces, quieres decir? ¿Que funciona el momento invirtiendo en Bestinver? no, no digo que funcione no digo que vaya a ser el momento o no el momento. Lo que digo es que igual que en empresas japonesas, que a lo mejor vas a hablar muchas veces con los gestores y te dicen, jolín, en Japón el mercado es que está muy, muy barato. Hay muchísimas compañías que casi tienen en caja lo que valoran. Dice, pero como es una máxima y es algo, digamos, normal de lo que está ocurriendo allí, pues, oye, por situaciones que han ocurrido, pues el mercado parece que no lo valora y no lo valora hasta que hay una operación privada. Bueno, pues en España a lo mejor pasa un poco lo contrario. Ahí siempre hay una presión compradora hasta que luego llega oye, o llega una crisis y te ponen el múltiplo correcto, o llega una operación privada y te ponen el múltiplo correcto. Porque al final, después de contar este rollo, lo que siempre ocurría, y esto en Bestinver para Mes lo contaba con mucha ironía, era que cuando sacaban a largo plazo las rentabilidades de todos sus fondos, todos convergían casi al mismo número, aunque había unos que habían subido muchos años más que otros. Y siempre decía, joder, pues si hacemos las mismas cosas en todos los sitios, pues tendremos rentabilidades parecidas. Digo, bueno, pues vale, pues para eso haces un solo fondo, lo de siempre. Hacer solo un fondo con todas vuestras mejores ideas y no le metáis al partícipe la decisión de saber cómo tiene que ponderar las cosas, que a mí es una cosa que no, vamos, que no me gusta, vaya. Es que es peor. Es que incluso nos hacen a nosotros tomar decisiones de gestión. Es que eso sí que es tomar e importantes decisiones de gestión. Una decisión que podrían tomar ellos perfectamente, que casi es cosa suya. Si casi yo pago la comisión de gestión
para que hagan eso. Entonces, y una decisión que es casi la más importante, es verdad que luego cuando hablas con ellos dicen claramente, invierte, o sea, dicen, lo dicen con otras palabras, dicen, el potencial de revalorización es mucho mayor en el fondo europeo, pues casi te lo están diciendo, pero bueno, pues yo creo que eso sí que lo podrían mejorar las nuevas gestoras y que lo hacen en realidad, por otro motivo casi. La mayoría tipo Truvali o Valentum pues invierten globalmente y ni se plantean algún día lanzar un fondo local, no tiene sentido para ellos. Pues eso casi de casualidad, porque el motivo por el que lo hacen es porque son muy pequeños, no porque hayan descubierto aquí un error, pues se está corrigiendo un poco más o menos, ¿no? Y lo están haciendo yo creo que mejor ellos que las grandes. Sí, bueno, yo hoy que he estado con Buy and Hold, he estado con Rafael Valera y con Julián Pascual, claro, ellos siempre te comentan que tienen un fondo de renta variable y tendrán un fondo de renta variable. Y ahí entrará, pues, si entra Viscofan, entra Viscofan, y si entra Facebook, entra Facebook, y punto. Y ya está. Pero es que yo creo que tiene que ser así, o sea, no hacer las ponderaciones con arreglo a muchos fondos para que nosotros, lo que tú dices, que tengamos que hacer, digamos, la composición, pues no lo sé. Yo no siendo alguna vez que está a lo mejor muy claro el tema, como que a lo mejor un fondo pueda tener mucha liquidez y de buenas a primeras porque haya pasado un tema, pues oye, pues como lo que está pasando ahora en Italia, también, bueno, pues existe el tema político ahora en España, lo que pasó con el tema de Cataluña, no siendo ese tipo de cosas puntuales que puedes aprovechar porque los fondos de inversión puedan bajar mucho y puedas ver que hay valor, pues el resto es que te pasan a ti la pelota y a mí eso me disgusta bastante, la verdad. Normal. Muy bien, y bueno, antes me ha llamado la atención que un poco hablabas de que parece que todos se copian, ¿no? Entre sí. ¿Crees que hay un cierto grado en la gestión en valor en España de copycat, vamos, de estar todas las gestoras intentando hacer lo mismo, que están compitiendo ahí a cuchillo? Quizá por el mercado, pero también ¿piensas que haya también una parte emocional en esta competición? Yo copycat no creo que lo haya. Es verdad que, joder, es normal que encuentren ideas en los mismos sitios, que todos ahora de repente tengan tankers, porque si uno lo ve barato, pues es que es normal que el otro lo vea barato, aunque no lo copie. Lo que sí que creo un poco es que se miran todas un poco de reojo. Sobre todo las Bestinver y sus dos spin-off, digamos, ¿no? Yo creo que yo estuve escuchando hoy la conferencia de Bestinver de este año en Madrid y, joder, cada frase que decía parecía que estaban hablando a sus clientes sobre diferencias entre ellos y sus dos spin-offs, lo cual es normal, porque los clientes de Bestinver fueron muchos años clientes y vieron muchas veces a los otros gestores, la mayoría de ellos se quedaron o muchos se quedaron y es normal que les tengas que explicar las diferencias entre los antiguos gestores para que no se vayan con ellos y lo que tú estás haciendo ahora. Y luego, y entre Acepta Valor y Cobas lo mismo. Yo veo ahí incluso mensajes cruzados y tal, y sospecho que sí que se miran mucho las carteras entre ellos. No creo que esto tenga que ser malo, necesariamente, pero tanto como copiar, no creo que lo hagan. Así que, por ejemplo, joder, llama la atención la carrera esta que hay de valores potenciales o de precios objetivos de las carteras, que entre Acepta y Cobas parece que están haciendo una carrera por poner los mayores valores objetivos, pero por lo demás, copiarse no creo que lo hagan. Y si lo hiciesen, pero lo hiciesen, digamos, haciendo una selección razonada y tal, pues creo que incluso podría ser bueno, ¿no? Sí, pero fíjate que igual yo no me hablaba tanto a lo mejor de los valores, que un poco sí, pero también de las estrategias, ¿no? O de los modos de decir, las dos sacan grandes compañías, internacional, europeo y nacional, o las dos, o las N, no quiero decir las dos. Todas publican precios objetivo de su cartera, que esto yo no lo he visto por ahí más que en los Bestinver y ex-Bestinver. Es decir, y esta serie de cosas, ¿no? Claro. Todos quieren ser herederos de lo que era Bestinver y de una forma adjudicarse el track record que tuvo esa gestora durante tantos años, que ahora mismo no se sabe muy bien de quién es. Hombre, lo normal es que la gente se lo adjudica para mes, pero bueno, que todos quieren decir, dar una imagen de continuidad con lo que había antes. Es lógico, porque ese es el mayor activo que tienen ellos, en realidad, el track record de todos esos años. Y es verdad que se están copiando. Cobas se desmarcó un poco, digamos, quizá en
en el fondo de grandes compañías. Es la única gran diferencia así que yo veo entre todos ellos, que es que, joder, Acepta Valor, no me acuerdo ya cuánto tiene de comisión en el fondo de grandes compañías, pero no tiene ningún sentido ese fondo de grandes compañías. Es carísimo. Y Bestinver creo que tiene un 1,5%, que sigue estando caro. Y Cobas ahí sí que se lanzó a competir, digamos, con grandes fondos europeos, que bueno, eso sí que me gustó. El fondo tiene un 1% y eso sí que es distinto. El resto se están copiando todos infinitos, o sea, o por lo menos dando continuidad a lo que hacían antes. Hasta ahora, que Bestinver se está volviendo a desmarcar, que sacando un fondo ¿cómo es? De Latinoamérica o América en general, no sé, creo que es Latinoamérica, y uno de renta fija a corto plazo, ¿no? Esos son movimientos que no entiendo ni me gustan, pero es verdad que ahora ella sí se está desmarcando de las otras dos. Bueno, es que Bestinver yo creo que se ha convertido un poco en una máquina del marketing también, ¿no? Están ahí exprimiendo la reputación que tenían, ¿no? Y están intentando convertirse en una macrogestora. Sí, Y sí. aumentando mucho la inversión, la presencia, vamos, te van ahí a hacerte una conferencia en Villaburros de Abajo, o así, sin más ni más. Bueno, eso no lo critiquemos porque eso es bueno. Pero el resto sí, es verdad que están lanzando muchos productos y hombre, cuando ya gestionan tantísimo dinero, digamos que captar más dinero les está costando trabajo, por no decir que el milagro fue que no se les haya marchado más. Si Cobas no hubiese empezado como empezó o los tres se hubiesen ido juntos desde el principio, seguramente su patrimonio, el de Bestinver, ahora mismo sería bastante menor. Así que es normal que esté. Sí, hay un poco de Falcon Crest ahí, ¿no? En aquello de Cobas y Azvalor, ¿no? Total, un Falcon Crest total, vamos, nosotros nos iban llegando las noticias poco a poco. Sí, todo parecía que estaba destinado a que se uniesen otra vez los tres gestores. De hecho, el equipo de analistas se fue todo de Bestinver a Acepta Valor. Si tuvieran la mínima idea el equipo de analistas de que se iban a ir después a Cobas, pues igual no se hubiesen ido a Valor. No tiene mucho sentido ese paso intermedio. O se hubiesen quedado en Bestinver durante más tiempo. No sé lo que hubiesen hecho, pero vamos, se notó, yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, que ahí hubo una improvisación, que no sé. Improvisación no, que no era la idea original esta. No, yo creo que hay un problema, sospecho, es lo lógico, que haya sido de reparto de cuota del premio y pasó esto que yo creo que a nosotros casi nos beneficia, ¿no? Que haya salido, que se hayan disgregado un poco más en gestoras un poco más pequeñas y tal. A lo mejor un día tienen que competir entre ellas y nos vemos beneficiados. Ojalá. Sí, pero hay un cierto, y creo que vamos ya a entrar en el tema, o sea, no vamos a hacer sufrir más a la audiencia porque creo que están ahí ya muchos salivando a que entremos en el tema, ¿no? Es decir, que es el tema de las comisiones, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Esta competencia, que se supone que debería de existir, porque cada vez hay más fondos así, estilo Value de estos, ¿no? Están así de moda, ¿no? Claro, parece que no se plasma en las comisiones, ¿no? En las comisiones siguen pegando buenos trayazos todos, ¿no? Independientemente de... Ahí también están bastante de acuerdo, ¿no? En ese 1,75% y similares, ¿no? Que luego en la realidad se traducen más que eso, ¿no? Realmente. Entonces, ¿qué piensas de esto tú, Marcos? Para mí es una sorpresa total. Que siga habiendo estas comisiones tan caras es una sorpresa. No lo veo lógico. No, yo creo que alguien debería, sobre todo, es que yo creo que con unas comisiones un poco más bajas es muy fácil captar patrimonio. Y no es tan fácil captar patrimonio con las comisiones copiando las comisiones, replicando las comisiones de la competencia. Yo creo que hay un nicho para una gestora que se quiera poner a hacer cosas, digamos, no digo nuevas, porque es gestionar como lo hacían los demás, que se iba a establecer muy rápido y que es muy raro que nadie haya visto este hueco y que todas ellas se copiaron. Entre todas estas cuatro grandes, o por lo menos tres grandes, sí que lo veo un poco más normal, porque Bestinver no va a bajar sus precios, es lógico. Acepta Valor, al principio, que esperaba ser la heredera de Bestinver, ¿para qué los va a bajar? Sobre todo, vamos, como yo creo que al principio para Mes sí que se iba a ir a Acepta Valor, pues lo normal era que lo copiasen todos. Para Mes lo mismo, ¿para qué lo va a bajar? Si él esperaba llevarse una gran parte, como está haciendo, de la cuota, pero todas las demás, bueno, de hecho Magallanes ya bajó las comisiones, porque el hecho de que crease la clase M y la clase E al principio es para bajar las comisiones a una parte importante de los clientes, porque de otra forma Magallanes cuando empezó pocos clientes institucionales iba a captar si mientras se pudiesen ir con Paramés, que lleva tropecientos años. Es verdad que Iván Martín también tenía su trayectoria,
pero menos clara, porque había estado en varios sitios y tal. Y bajó las comisiones y captó un montón de clientes institucionales que están en la clase P. Y bueno, lo que pasa es que luego le fue tan bien, tan bien, y lo está haciendo todo tan bien que captó gente de todos los lados. Y vamos, y acabará cerrando todos los fondos sin tocar las comisiones un poco más. Pero el resto, no hay sitio para tantísimas gestoras value. No, porque están entrando gestoras más rápido que saliendo patrimonio de la bancarización. Por lo tanto, lo raro es lo que está pasando, que es casi para decírselo a la ¿cómo se llama? La Comisión de Competencia, porque en todos los demás sectores el caso es que cuando entran competidores se ajustan los precios, menos en este. En este está pasando, vamos, no se está moviendo ni un poco. Yo creo que hace falta que Podemos entre ahí en el gobierno y diga que esto es los capitalistas aquí repartiéndose la pasta, ¿no? Yo creo que eso creéis que eso ayudaría a la situación. Solo nos puede traer cosas buenas eso. Muy bien, muy bien. Marcos, el otro Marcos, ¿tienes alguna pregunta? No, es que al hilo de lo que estabais comentando, hoy, vamos, no creo que les importe que lo comente, hablando con Buy and Hold, vamos, con Rafael Valera y Julián Pascual, vamos, he sacado el tema de las comisiones precisamente por lo que estaba comentando Marcos Luque, que oye, que están saliendo muchas gestoras y que captar pues todo tiene su dificultad. Entonces, oye, yo sin más les dije, oye, pues hay está la comunidad esperando a que haya un fondo español a la Fan Smith, o sea, alguien que venga, que ponga un fondo, bueno, pues no sé, fíjate que a lo mejor grandes compañías, quizá de Cobas pueda llegar a ser, si fuese el 1% total, oye, pudiera llegar a ser a lo mejor lo más parecido. Y bueno, y ellos me contestaron, lo digo por por información y porque además me parece es verdadero, y ellos fueron muy transparentes y me dijeron, nosotros hemos puesto lo más bajo que podemos poner, o sea, a ese respecto. Y lo que no sabemos es si aun haciendo a lo mejor el esfuerzo, esto puede ser competitivo o simplemente por las tradiciones, por el sistema bancario o por el nombre que puedan tener otros, pues te va a costar más atraer capital. Entonces, pues bueno, yo creo que esto le va a funcionar mucho a una que sea grande, que ponga una comisión baja, yo creo que le va a funcionar. Yo a lo mejor lo de Cobas, grandes compañías, creo que va a funcionar, y de hecho, que lo quería comentar también, para mí se refirió en la conferencia 2 veces a que el tema de las comisiones sería algo para hablar, lo dijo 2 veces en toda la conferencia, es algo para empezar a comenzar a hablar. Y yo, a lo mejor es que es un wishful thinking del hecho de que lo piense así, digo, a lo mejor algo va a hacer al respecto con las comisiones. No sé si va a ser a la holandesa, que a medida que vaya creciendo el fondo vayan bajando, o yo qué sé, o son cosas, o son idas de pelota mías pensando que quiso decir eso, y lo que va a decir es que van a subir. No lo tengo nada claro. Pero no pensáis que la gente, que aquí somos una isla de frikis, una pequeña isla de frikis, los que nos fijamos en esas cosas? Sí, claro, eso es lo que me comentaba. Sí, claro, bueno, perdona Marcos, eso es lo que me comentaban la gente de Buy and Hold. Dice, vale, sí, yo hago esto, como lo de compararme con los índices con Net Return o Total Return, yo hago este tipo de cosas, y entonces toda la gente que tal, pues lo va a ver con buenos ojos. Pero eso que es dentro de todo el mar de captación, pues a lo mejor pues ese tipo de cosas, incluso teniendo comisiones bajas, pues igual nos metemos todos nosotros que estamos aquí, todos los que nos escuchan, todos los que estamos, oye, que nos gusta la inversión, pero con eso pues no hacemos nada, porque los bancos van a seguir colocando a sus 2% en todos sus productos. Y lo van a seguir haciendo, pero yo creo que es un argumento más para que esa gente que está dentro de los bancos, tú si vas a un totalmente neófito que no tenga ningún interés por aprender sobre inversión y le dices, van a hacer algo muy parecido, pero te van a cobrar menos. Es mucho más fácil que se salga de esa bancarización que si no le dices, van a intentar hacerlo lo mejor posible y te van a cobrar lo mismo. Bueno, digamos que es un argumento más. Pero es que aparte yo sí que veo que de estos 4 que somos, como tú dices, porque yo ahí sí que estoy totalmente de acuerdo, o sea, el fondo de Advantage Fund de Juan Gómez Bada, digamos que es un fondo que no se está vendiendo muy bien, no aparece, no
digamos, no tiene una comunicación tan potente como la que están teniendo otros fondos. Y sin embargo, ya tiene 20 millones de patrimonio y lo tiene. Los resultados le están saliendo bien, pero en parte porque tiene una comisión de 0,8%. La gente también quiere eso. Yo creo que otros muchos fondos de renta 4, de estas gestoras que son asesorados o etcétera, no captan dinero tan rápido. O sea que sí que es verdad que la gente está deseando eso. Bueno, en el que bueno, algunos de Renta 4 sí te digo yo que sí que sí que han captado y muy rápidamente. Pero con unas Porque bueno, rentabilidades espectaculares. claro, es que eso también, claro, efectivamente. Y ahí vamos, es que eso también Que cuenta. Juan también lo hará Pero bien en algún momento, hombre, y esperemos. claro, Y en claro, ese no, momento no, captará mucho. oye, que no estoy, claro, no estoy diciendo todo, nada. De hecho, oye, aquí hemos comentado alguna vez que el fondo de Antonio Rico de Baelo Patrimonio, pues igual, le ha puesto si las comisiones las baja e intenta hacer un producto, oye, majo con empresas fuertes que estén, digamos, pegados al índice con bajas comisiones oye, con una idea de inversión que a lo mejor es muy, muy parecida a la que, oye, cualquiera con un poco de conocimiento que tenga haría, pero que es de muy agradecer para todos aquellos que no la tienen o que no tienen el tiempo para hacerlo, pues oye, pues enhorabuena, chapó, y yo me alegraría muchísimo. O sea, de verdad que si la curva de Laffer vale para que los fondos de menos comisión vayan consiguiendo más y alguien se ponga las pilas, pues perfecto, desde luego. Muy bien, entonces, no sé, ¿qué pensáis que debemos hacer esta colonia de frikis así? ¿Debemos hacer activismo? ¿O debemos simplemente pues hacer lo que queramos con nuestro dinero e ir a a los que realmente sean baratos y dejar que, bueno, asumir que las cosas no van a cambiar? ¿Qué proponéis? Vamos, más que activismo es una cosa que yo creo que se hará de una forma natural. Yo creo que si algún fondo saliese que de verdad nos pusiese unos precios un poco más baratos y a nosotros por el resto, por la forma de invertir, digamos que nos gustase lo mismo uno que otro, de una forma natural todos nos acabaríamos yendo a esos fondos un poco más baratos. A mí me gusta mucho Rentamat, que es Natval, que es de Pepe Vallejo, que antes estaba en Aviva con Iván Martín, que después estuvo en Magallanes también con Iván Martín, luego desapareció y ahora está en este fondo nuevo, tiene unas comisiones de 1,1%. Y tú me dirás, ¿y por qué no te vas ahí con ese fondo ya a tope? Joder, me dan unas ganas en realidad a veces de decir, mira, lo dejo a todos los demás y me voy con Pepe Vallejo, que es un gestor que por algo lo fichó Iván Martín en 2 ocasiones, primero, por lo tanto, malo no será, y alguna charla que vimos de él, pues notaba que dominaba mucho, y ahora que va a tener un fondo el propio, joder, me apetece mucho invertir con él. Lo que pasa es que es un fondo socialmente responsable, inversión socialmente responsable, que muy bien no sé lo que es, tampoco por ahora no lo está saliendo a explicar y a decirnos, mira, esta va a ser la forma de la que voy a ganar dinero, y entonces me da un poco de rabia, pero si alguna gestora cogiese, digamos, el esquema de comisiones y se pusiese a hacer lo que hace Pepe Vallejo, pues yo estoy seguro de que triunfaría. Y si Pepe Vallejo, dentro de su plan, es el de ganar dinero, pues no es verdad que el resto no puedan poner un 1,1% de comisiones, incluso más bajas, seguro, a pesar de tener que crear una gestora independiente, que eso parece que cuesta pasta, porque no es tan fácil. Pero vamos, yo creo que este tipo de fondos, un fondo de este tipo, captaría dinero muy rápidamente. No, no, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Marcos Luque, pero ¿qué es lo que pasa? Que como todos han salido, oye, llevamos una explosión de fondos de inversión, llámale Value, llámale, oye, pues, lo que quieras, llevamos de autor, boutique o lo que sea, hay una explosión de fondos de inversión que quieras que no, el que tiene más track record, quitando Bestinver o Metagestión, vamos, los que ya existían antes o Avante o lo que fuesen, pues están en 3 años y muchos, o sea, 3 meses, por así decir, pues, pues yo creo que Arturo igual tenemos que esperar 5 años para que ocurra, por lo menos, para que ocurra lo que tú acabas de decir, para que la gente al cabo de 5 años pues tome decisiones y decir, este no ha hecho el 15% que yo esperaba hacer incluso pagando comisiones, pues para hacer el 10 me indexo en un Vanguard al 0,2% y aquí me quedo ya, pues no lo sé, ese tipo de cosas que nos pueden pasar por la cabeza, que claro, que siempre tienes que dejar pasar el tiempo para
para que te des cuenta o para que la realidad te diga lo que tengas que hacer, pues evidentemente en este caso, como todo ha nacido en el mismo tiempo, pues vamos a estar todos expectantes con lo que pase, creo yo. Pero No sé, yo soy bastante más pesimista que vosotros al respecto, vamos. O sea, no dudo de que nosotros como friki inversores podamos hacer cosas así, pero pienso que si miramos dónde invierte la mayoría de la gente, que es, vamos, eh, la inversión en fondos así independientes es una gota de agua en el océano este de la bancarización que comentabais sí, sí, antes, no, ¿no? no, en eso totalmente de acuerdo, porque igual que antes que comentaba Marcos, del hecho de que, oye, si tú puedes decirle a alguien que en un fondo que hace algo parecido, pero con menos coste, le puedes convencer, te puedes quedar alucinado de toda la gente que te pueda decir, ya, pero es que yo en el Santander o en el BBVA pago más, pero estoy más tranquilo porque está más seguro. Y te quedas helado, ¿no? con la respuesta. Y ante eso, pues sí, en ese sentido, algo de razón te doy, porque ante un razonamiento de ese tipo y una bancarización tan fuerte, pues hay veces que es difícil mover esas palancas. Pero bueno, joder, eh, vamos, por lo menos que se muevan para que ocurra algo, porque si no se mueven o no decimos nada, desde luego sí que no se van a mover nunca y nada se va a conseguir. Pero bueno. Claro, pero y luego tienes por otro lado también creo yo que esta gente, ¿no? Como son gente que tiene prestigio y la gente que les conoce, pues les conoce, ¿no? Y valga la redundancia. Creo que, o sea, también tienen mucho mandato institucional, ¿no? Y a esta gente le cobran otras comisiones, eso os lo garantizo, ¿vale? Es decir, un fondo soberano noruego cuando le hace un mandato a Paramés, yo estoy seguro que no paga el 1% ni de coña, vamos. El Fondo Soberano Noruego creo que paga unas comisiones de en torno al 0,1. El conjunto, digamos. A Paramés no, ya te digo yo que a Paramés no le cobran esas comisiones. O sea, Paramés no cobra esas comisiones, Paramés cobra muchísimo más. Pero vamos, para que la media de todo el fondo de eso, mucho no puede cobrar Paramés. Hombre, supongo que lo que cobre Paramés sea un fijo, no sea un porcentaje del patrimonio gestionado. Porque, por ejemplo, Claro, las SICAPs gestionadas creo que van por un fijo. peor todavía entonces, vamos. Sí, sí. Es decir, que Yo al sé final que los que pagan... Magallanes y antes Bestinver, cuando la SICAP, Soisa SICAP, que es una SICAP gestionada directamente por Magallanes, las comisiones que paga son 500.000 euros al año, digamos, y da igual el patrimonio que tenga la SICAP. Si lo divides entre 300 millones que debe gestionar, pues da una comisión baja. Igual me estoy equivocando, Claro. no son 500.000 euros, es 1 millón. Pero vamos, que te da un 0,3 o una cosa así, o muy Sí, poco. vamos, unas migajas, vamos, así, pobrecitos míos. Una cosa razonable, no. Que Magallanes embolsa 1 millón al año por hacer lo mismo que hacen el resto de productos. O sea que... Está claro. Bueno, voy a pasar por cambiar un poco el paso así, ¿no? A algunas preguntas que nos han lanzado en el foro, ¿vale? Es decir, tenemos a Más Dividanet, ¿no? Que, bueno, creo que la mayoría las hemos tocado tangencialmente, pero vamos, para que nadie se sienta agraviado, vamos a hacer las preguntas directamente. Dice Más Dividanet, ¿qué piensas de la llamada moda Value? Dice, bueno, ¿inviertes en algún fondo Value? Pues la moda Value, bienvenida sea. Es como la moda del tiki-taka, cuando España jugaba el tiki-taka y el Barça jugaba el tiki-taka. Pues oye, ya hubo modas peores, ¿no? Peor sería la moda de la bancarización, por ejemplo. Bueno, sí, yo sí invierto en fondos Value, ya lo dije antes y Sí, bien. bueno, la damos por contestada, ¿no? Creo yo. Sí. Vale, tenemos una pregunta de Vizcay. Esta igual es también interesante. Dice, mi pregunta va sobre divisas. ¿Qué opinas sobre cubrir la divisa en los fondos de inversión globales? Lo veo un disparate. Vamos, yo dejo al gestor que haga lo que quiera y si alguien... bueno, si estás pensando en contratar un fondo indexado o algo así, yo preferiría, sobre todo si es en dólares, no cubrirla. No, de ninguna manera. ¿Puedes explicar un poco más por qué? Para diversificar también en la divisa, no tenerlo todo en euros. No, a largo plazo no puede ser malo, aparte que tiene un pequeño coste. Bueno, si es un indexado no tiene coste, pero vamos, yo es lo que haría. Vale, o sea que digamos que la razón de no diversificar, de no cubrir la divisa es precisamente por diversificar con la divisa y por confiar en los gestores. Y porque es que a muy largo plazo se supone que todo va a estar en el mismo sitio. Y si no está en el mismo sitio, pues te la vas a jugar de las dos maneras, tanto cubriéndola como sin cubrirla. Y si no tienes conocimientos, que nadie los tiene para saber dónde va a estar el euro dentro de
30 años, pues lo normal es que esté en el mismo sitio que ahora, más o menos. Claro, y un poco también, claro, es difícil luego porque, claro, parece como si cubrieras la divisa y ya está, incluso aunque acertaras, porque es que luego las empresas cada una tiene mercados en múltiples divisas también, con lo que todo es ahí, hay un montón de grados de libertad ahí que no tenemos control, ¿no? Sobre los que no tenemos control, ¿verdad? Vamos, sí. Y aunque lo supiésemos... Bueno, otra pregunta de Vizcay, dice sobre metagestión, también un tema estrella de la semana, ¿no? Dice, soy cliente de metagestión desde hace años. Dice, ¿tienes opinión sobre metagestión ahora que los gestores se han ido? Pues tengo opiniones yo de metagestión saldría corriendo. Es una de las... Yo en metagestión no me inspira nada de confianza. Metagestión siempre fue una gestora rara. Una gestora rara con unos gestores excepcionales, pero pasaban cosas raras. Por ejemplo, yo siempre los critiqué mucho por el hecho de que utilizasen un benchmark sin dividendos. Parece una anécdota, pero ¿a quién se le pasa por la cabeza que en 2018 una gestora que se las da de independiente haga eso cuando el resto de gestoras independientes no lo hacía? Pues no sé si a alguien se le pasa por la cabeza, a mí no se me pasaba. Y el año pasado Metagestión sacaron, como sabéis, 2 fondos. Bueno, primero siempre tuvieron un fondo que gestionaban de la OCU. No sé qué pintaba ese fondo en metagestión, aunque captaba mucho patrimonio por otros motivos, pero a mí siempre me llamó mucho la atención. Ese fondo era raro. No pegaba mucho en una gestora independiente. Es como, no sé, yo no le pediría consejo a Magallanes sobre qué multinacionales están abusando de mí, pues tampoco le pediría consejo a la OCU sobre dónde invertir mi dinero. Bueno, pues este fondo que llevaba la OCU era a través de metagestión. Y luego los otros 2 fondos que sacaron de América, un fondo de América, no, perdón, de Norteamérica, peor todavía. O sea, casi el último sitio donde debería una gestora española hacer gestión activa es a Norteamérica. Bueno, pues Metagestión sacó un fondo solo de Norteamérica y sacó un fondo solo de bancos. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero fue una cosa rara. ¿Y vosotros escuchasteis alguna vez a alguno de los gestores de Metagestión hablar sobre uno de estos 2 fondos? Yo no. Nunca pusieron un tuit sobre ellos, pues yo creo. Entonces, no sé, hay pasado cosas raras, ¿no? Entonces, yo ahora que se fueron los gestores de Metagestión, que eran los que llevaban los 2 fondos independientes, los 2 fondos en los que casi toda esta comunidad inversora estaría invertida, digamos que lo que queda en gestión tiene que ser quienes gestionaban esos fondos raros. Yo no sé, yo Metagestión me alegro mucho de lo que pasó, de esta decisión que tuvieron. Espero que les vaya muy, muy bien, aunque me joroba mucho que no hayan sido ellos los que tomaron la decisión de verdad hacer cosas nuevas y de poner unas comisiones que beneficiasen también a los partícipes, porque de esta forma iban a captar muchísimo dinero, porque eran los indicados, eran una gente que yo creo que va a gestionar fenomenal. Lo que pasa es que les va a costar también trabajo captar dinero. Vosotros pensáis que hasta ahora Metagestión gestionaba solo 200 millones de euros. Por muy bien que lo haga a partir de ahora, pues como mucho, hombre, a lo mejor llegan a esos 200 millones y los pasan, pero vamos, que captar dinero no era fácil. A lo mejor porque antes se hacían cosas malas en Metagestión, pero vamos, que en esta nueva gestora a lo mejor llegan a ese dinero que gestionaban antes y de otra forma, haciendo unas cosas que aparte nos iban a beneficiar mucho a nosotros, no es que fuesen a captar el doble de dinero para conseguir las mismas comisiones, es que seguramente reduciendo las comisiones a la mitad, pongamos, en vez de captar el doble de dinero, captasen 3 o 4 o 5 veces más. Entonces, por ahí me jorobó mucho la forma que tuvieron de hacer una gestora a la vieja usanza y no aprovecharse de ese juego que yo y muchos vemos en la gestión colectiva, pero de metagestión, lo que era metagestión, yo no me planteo ahora en el futuro yo aportar a lo que venga en metagestión. Y mira que a lo mejor vienen unos gestores excelentes, ya lo veremos, pero vamos, no confío mucho. Bueno, han puesto ahí a unos señores, ¿no? Que vamos, que como para intentar paliar el agujero que les han dejado, pues los 2 gestores estrella que se les han ido, han puesto, yo estaba haciendo un poco de broma diciendo que les faltaba algún curso CCC también, ¿no? En el currículum que habían puesto, porque estaban ahí llenándolo de candidato a no sé qué, tal, o sea, todo intentando dar seguridad, ¿no? Sin mentir, evidentemente, pero poniendo así dudosos logros, ¿no? Es decir, logros que todavía realmente no son nada, ¿no? y bueno, y eso también a mí me daría un poquito de no sé, de algo, ¿no? De querer dar una imagen
que no es real, ¿no? Es decir, de aparentar una solidez que no está ahí, ¿no? Y bueno, lo que has dicho tú, creo que es un tema de falta de transparencia al fin y al cabo, ¿no? Es decir, de todos estos fondos que nadie sabe muy bien cómo se gestionan y si van para arriba, si van para abajo y meter ahí el momentum value este que tenían también, es decir, es un poquito así, sí, no sé, preocupante. Fue una torpeza, esos fondos, tenían unos fondos ahí, ¿no? Los últimos sectores quizá de donde nos fijamos nosotros y donde se fijan el resto de gestores value, por algo será, y ellos lo tenían. Y luego otras cosas que hacían mal, como lo del benchmark, a mí me llamaba tanto la atención que solo por eso yo nunca leí una carta de metagestión completa. Nunca leí, y mira que luego cuando los oís a ellos hablar, joder, son gente que merecía la pena escuchar, pero se nota que sabe mucho y bueno, y su track record está ahí. A 5 años era la mejor gestora, tanto en Fondo Nacional como en Fondo Internacional. O sea que no solo eso, que estaban superando a Bestinver y bueno, y hace 5 años el tema es que las otras no existían, pero... De todas maneras, no sé, a mí el track record a 5 años con la racha que llevamos tampoco me dice mucho, ¿sabes? Porque igual... Sí. Igual son los mejores porque son los que más apalancados van, ¿no? Apalancados no en el sentido de que se apalanque la inversión, sino en empresas con más beta a lo mejor. Sí, no, o vete a saber, 5 años, sobre todo los que no conocieron el 2008. Bueno, perdón, pero el 2008 Metavalor sí que lo conoció y déjame pensar, ahora se me va. No me acuerdo si tiene mejor rentabilidad que Bestinver Bolsa. Ahora se me... Pero vamos, que si no tiene más, por poco es. O sea, está muy parejo. Sí, bueno, rentabilidad por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bien, sigamos a ver. Tenía una pregunta, pero se me ha ido de la cabeza, con lo que vamos a seguir con las preguntas de gente más preparada que yo, sin ninguna duda. Dice... bueno, sí, esta es, dice... iba relacionada con metagestión, que he vuelto a leer. Que esto, a mí una cosa que me sorprendió un poco fue esto de que el mismo día que dimitieron ya anunciaron que tenían la gestora montada. Eso no sé, ¿crees que es bueno? ¿Crees que es malo? ¿Crees que no es ni bueno ni malo? ¿Que es irrelevante? Yo creo que para metagestión esto no pudo ser sorpresa. Seguro. Hombre, seguro, claro. Seguro, o sea, ni de coña que los jefes no se oliesen algo, porque vamos, esto no, ahí tuvieron que saltar chispas y yo habría hecho lo mismo, por lo tanto, o sea, no sé, a lo mejor el partícipe sí que se puede sentir un poco de joder, no, tampoco iba a cambiar mucho, porque que yo sepa estuvieron trabajando hasta el último momento, no creo que hayan trabajado peor por el hecho de ya saber que estaban preparando una cosa nueva, pero... Yo es que hubiese hecho lo mismo y me alegro de que haya pasado, porque ahora vamos a tener una gestora nueva que, aunque no sea todo lo buena que a mí me hubiese gustado y no voy a apostar por ella desde el principio, ni de coña, o sea, voy a esperar a que pasen unos años, pues es muy difícil que... Yo creo que algún día seré partícipe de esta gestora nueva, de Oros, pero de otra forma, si hubiesen hecho las cosas bien, yo hubiese sido partícipe desde el principio y apostando fuertemente por ellos. Por cierto, acabo de mirarlo, metagestión... a 10 años, 5,12% por encima del índice y Bestinver un poco menos. O sea, que el track record a 10 años tampoco está mal. Yo lo estoy mirando desde 2007 justo, desde el día de hoy, y están idénticas. O sea, ¿sí? Desde 2007 a mayo hasta hoy a mayo, lo mismo. Es verdad que durante el camino en 2014 iba mucho mejor Metavalor, pero luego después, pues, oye, pues los cogieron. Pero vamos, idéntico. Me he puesto 2007 para tragar. Sí, de todas maneras, ¿estaban los mismos gestores hace 10 años? Casi, no sé si empezaron... Sí, creo que empezó en 2007, sí, Javier Ruiz. Yo creo que las 10 ya se había ido. Sí, de hecho me suena la noticia de 2006. Sí. Yo creo que las 10 ya se había ido. Estaban empezando. O sea que empezaron bien, ¿eh? Bueno, yo creo esto que has dicho antes de que captarían 4 o 5 veces más activos si rebajaran las comisiones y tal. Yo creo que si ellos pensaran eso, lo harían. Pero creo que no piensan eso, creo que no están de acuerdo contigo. No lo tengo. Porque evidentemente podrían captar el mismo dinero, si fueran a captar 4 o 5 veces, podrían dividir por 4 o por 5 las comisiones y se quedarían igual. No, hombre, a lo mejor quise exagerar, a lo mejor exageré un poco con 4 o 5, pero que iban a captar muchísimo más y yo creo que iban a superar el doble, digamos, que es lo para que les mereciese la pena lo que tendría que ocurrir. Vamos, yo creo que seguro. Seguro. Porque es que a mí personalmente y a otros como yo, pues
no nos motiva nada cambiarnos a una gestora nueva que va a cobrar lo mismo que las anteriores. Es decir, es como si yo ahora saco un producto de cola al precio de la Coca-Cola. Es muy difícil que me ponga a vender muchos refrescos de cola nuevos y, sin embargo, si lo intento poner un poco más barato, aunque es verdad que, bueno, que estos no son Coca-Cola, pero bueno, ya tienen su cierto nombre, es verdad, pero a mí es que me da mucha rabia que no hayan sido ellos los que lo hayan intentado, porque alguien lo va a hacer, seguro, alguien lo va a hacer porque es un hueco muy claro, y a lo mejor es Paramés el que lo hace, y si Paramés lo hace se les va a quedar una cara de tontos que no me lo quiero ni imaginar, pero vamos, seguro que alguien va haciéndolo bien, cobrar menos comisiones que los demás y va a empezar a captar mucho dinero. Es que yo lo veo evidente, a lo mejor me confundo, pero mismamente Pepe Vallejo, como lo empiece bien, empieza a comunicarse bien, si me permite, si se olvida esto de las socialmente responsables, que a mí me echa un poco para atrás y nos demuestra que tiene un equipo potente detrás, que no es solo él, yo creo que va a captar dinero. Creo que sí. Bueno, no sé, yo ya digo que sigo teniendo mis dudas, porque, por ejemplo, Más Dividendos es el foro más independiente, los más guapos, los más listos y todo, y somos gratis y no ponemos publicidad ni nada, y fíjese, no tenemos, o sea, muchísimos menos usuarios y páginas vistas que... Estáis captando mucho, Yo creo que y cada vez más. Y mira, voy a aprovechar esto, aunque esto se suele hacer al final de las charlas, yo voy a aprovechar ahora al principio para agradeceros a vosotros, a José, a ti y a Marcos también, que esto que hacéis me parece una pasada porque es dificilísimo. Tú piensas que el resto de foros o portales en general son muchísima gente trabajando, cobrando y ganando sus buenas pastas, y vosotros de la nada conseguisteis levantar esto que seguramente al principio parecía dificilísimo. Yo creo que ahora ya tiene continuidad y estáis trabajando mucho y creo que gratis. Si no es gratis, pues no me importa, porque os lo merecéis, pero que me parece dificilísimo esto que estáis haciendo y estáis ayudando muchísimo, porque, bueno, primero porque cualquier cosa que se haga en este sentido está bien hecha, pero aparte a vosotros no se os está colando ningún Avante a vender sus productos, ni se os está colando ningún broker de trading a vender sus productos, ni todo lo que se habla es muy sensato y no hay ninguna interferencia de estas que digas tú, bueno, se la hay que tragar porque de algo hay que pagar todas estas muchas nóminas, y vosotros trabajáis gratis y, oye, y además que esté saliendo esto adelante, os felicito mucho, porque además sospecho que a vosotros por dentro os estáis muy orgullosos de este proyecto y no es para menos. Y si no lo estáis, os animo a estarlo porque tiene muchísimo mérito. Bueno, gracias. Yo, vamos, o sea, sobre todo son mis cómplices, ¿no? Los que son los más brillantes, y gracias a ellos es los que están ahí. Pero vamos, yo, o sea, esto es egoístamente puro, o sea, yo me beneficio mucho de toda la interacción que se genera, ¿no? Entonces, o sea, solo por eso vale la pena ya. Bueno, no nos pongamos sentimentales. Vaya, hombre, ahora aquí va yo. Ahora que va, dale, venga. Voy a decir que estoy totalmente de acuerdo. El proyecto tuyo y de José, que sois los que os habéis currado esto, y esa es la realidad. Yo estoy aquí invitado y agradecido, pues, vamos, y sin más, y para arreglar algún podcast de sonido si hace falta, pero vamos, el proyecto hay que ser justo, y esto lo habéis currado vosotros dos, y vamos, como dice Marcos, esto es una pasada. Bueno, oyentes, por favor no hagan caso, porque Marcos está con medicación, como ha dicho él mismo, y probablemente se haya tomado una dosis demasiado grande y dice algunas tonterías así. O sea que... Y luego este proyecto y otros, pero este en concreto, aunque pensemos nosotros que somos los 4 que estamos ahí escribiendo de vez en cuando, no sé cuántos usuarios tiene aproximadamente Más Dividendos. Pues creo que eso es información. ¿Ah, sí? Bueno, no pasa nada. Que es broma. Creo que estamos en unos 700, 800 usuarios registrados. Yo estoy 100% seguro de que la gente distinta que entra y lee las cosas sobre los productos de los que hablamos es muchísima más. Ah, sí, no, tenemos más o sea, casi las mismas visitas, por lo menos, de gente que no se registra que de gente que se registra. Yo es que a veces pienso, cuando voy a comprar un móvil, yo siempre miro, vamos, infinito, y digo un móvil que tal, pero vamos, como
Si tengo que comprar un coche o algo así, pues mucho más. Busco muchísimas cosas y siempre hay un tío al que le interesan mucho los móviles y hay un foro de móviles en el que se habla de móviles y yo ni se me pasa por la cabeza registrarme en ese foro de móviles para pedir opinión o para dejar mi tema, mi historia y contar mi historia. Yo estoy seguro que gente que viene de paso por este mundillo de la inversión colectiva y, pero que sí que nos lee las cosas que hablamos. Entonces, quizá esa gente sea la que más interés es y más importa lo que le podamos contar. Lo que podemos hablar entre nosotros y que ya los lean y que todos los productos que se recomienden aquí se ve que son desinteresados y tal. Ahí es donde más servicio hacemos a una comunidad inexistente. Sí, yo aquí añadiros y demás, estaba yendo, perdonad que hoy tengo ya un día un poco complicado familiarmente, entonces estoy, digamos, alternando. José, perdona, creo que te interrumpa, pero creo que tienes algún problema de sonido, ¿eh? A ver, Bastante. sí, ¿verdad? No me oyes bien. Sí, se te oye así ¿Ahora como mejor si o tuvieras tampoco? Es que se te oye la voz como si ¿Me la oyes tuvieras ahora así mejor? al 80% de su velocidad. Yo le pegaría un refresco a lo mejor al tema, ¿eh? Ah, Bueno, vamos a seguir mientras Sí, José oye, soluciona sus problemas Arturo, que técnicos. no sé si habrá alguna pregunta al respecto, pero como llevamos ya una hora, pues también podríamos darle un toque con el tema de los planes de pensiones, ¿no? ¿O no? No sé si hay alguna Y pregunta al bueno, respecto. no, sobre No sé eso si hay no hay, alguna pero tengo pregunta al algunas respecto. preguntas más. ¿Te parece que acabemos con las preguntas que ha Sí, escrito sí, la gente sí. y luego... Sí. Y luego sí, exactamente, que termine al final Vale. con el tema de planes de Vale, pensiones. dice Dan Gates, al hilo de las comisiones se supone que en breve los ETF serán traspasables. Dice, en principio ya lo son, pero falta que los brokers adapten las plataformas. Dice, ¿no tendría más sentido sustituir alguno de los fondos por ETFs con, pongamos, un 0,2% o menos de comisión de gestión? Sí, sin duda, sin duda. Sobre todo los del mercado americano. Porque hay otro tema de los ETFs que funcionan muy bien por la no retención sobre los... Perdón, a ver, lo estoy explicando mal. Y es que es difícil de explicar. Los ETFs americanos, todos ellos son de distribución. Entonces, el hecho de que te retengan y pagues lo que tengas que pagar de dividendos, el 19% al ser españoles, merece mucho la pena porque si invertimos en acciones americanas, que es normal invertir en acciones americanas porque suponen el 55% del mundo, los dividendos que pagan a nuestros fondos tienen una doble retención. Pagan primero el 15% mínimo o el 15 o el 30 y después nosotros a la hora de rescatar pagamos una doble tributación. Entonces, entre eso y entre que es muy difícil encontrar valor en América porque está muy sofisticado el mundo de la gestión colectiva y gestión en general allí, y no podemos dejar de invertir en América porque suponen una parte muy importante del mundo, pues sí, por supuesto que tienen una parte muy importante los ETFs. Ojo, y ETFs americanos, no ETFs europeos. Claro, espérate, me contradigo en mismo. Porque aunque puedas traspasar los fondos españoles, nunca los vas a poder traspasar a un ETF americano, los vas a tener que traspasar a un UCIT, a un ETF domiciliado en España, pero en Europa, vamos. Pero tener una parte de la inversión en ETFs americanos a mí sí que me parece una buena idea. Es decir, coger el Vanguard, pero el Vanguard VOO, el de América, no el de Irlanda. Está claro. A ver, vamos a seguir con las preguntas. Dice Andrés01, cartera con muchos fondos al estilo Marcos o Escribe, o humildemente la suya propia, dice, o concentrada. Yo es que hago una cosa distinta a la de Marcos. Lo que pasa es que lo de Marcos me parece una idea también muy buena. Yo hago otra cosa distinta, pero vamos, no creo que haya mucha diferencia a largo plazo entre lo que hace Marcos y lo que hago yo. Lo que pasa es que, bueno, yo sí que concentro más en alguna gestora y en algún fondo de alguna gestora y no tengo a todas las que me interesan, vamos. Yo cojo las de las que me interesan las que más. Y si algún día, aparte de las que me interesen las que más, hubiese una con menos comisiones, por si no quedase claro, concentraría aún más mi cartera. Sí. Disculpadme, ¿me oís bien ahora? ¿Me oís bien ahora? Ahora perfecto, ahora se te oye perfectamente.
Vale, yo es que no, o sea, quería quedarme con las ganas de Marco. Hay un tema que a mí me gusta muchísimo y bueno, hoy es que, bueno, aclaro lo que quería decir antes, que no he tenido que alternar varios problemas familiares y demás hoy, entonces he tenido que estar muy en tercero, en cuarto plano. Hay un tema que a mí me gustó mucho de lo que oí yo con Marcos Luque, no sé si lo habéis podido hablar, creo que todavía no, pero la analogía que hizo él sobre los planes de pensiones me pareció bastante interesante. No sé, me imagino que puede haber gente que todavía no la conozca, pero yo la veo, pues es un insight interesantísimo de que pues un plan de pensiones, todo el mundo tiene esa mitología, por decirlo de alguna forma, de que, bueno, pues eso es una trampa, porque cuando lo rescates, pues será muchísimo más caro, digamos, por la tributación. Y me pareció bastante bien, pues ese punto de vista que decía que realmente, pues bueno, si la vida te había ido bien, pues si tributabas, bueno, realmente no te haría falta el rescatarlo, y si te había ido mal, pues como tu tipo marginal pues sería muchísimo más bajito, pues que es como un buen seguro, ¿no? Respecto digamos, a una mala situación. No sé si, Marcos, podrías añadir un poquito de esto, porque es un concepto que a mí personalmente me encantó. Pues me alegro porque somos unos incomprendidos. Yo, a ver, Somos un poco friki. Los planes de pensiones es que es difícil de entender. A mí me costó mucho trabajo entenderlo, pero cuando lo entendí es que estoy, vamos, muy convencido de ellos. Los planes de pensiones, si tú en el futuro ganas menos, digamos que el consumo que hoy te privas de él y lo aplazas y lo inviertes y lo recuperas dentro de muchos años, si dentro de esos años estás peor que ahora, es el mejor instrumento que existe. Y si estás mucho mejor que ahora, pues al final sí es un mal instrumento. Pero es que la inversión es eso, la inversión es aplazar el consumo para darnos seguridad y que en el futuro lo podamos rescatar, digamos, lo podemos utilizar en el futuro y que nos den un buen futuro, digamos. Entonces, para mí el plan de pensiones es sin duda el mejor instrumento que hay de inversión. Y lo que pasa, el problema que tienen los planes de pensiones es que como la gran banca esto lo sabe, pues venden el plan de pensiones solo pensando en este aplazamiento, digamos, y en estas ventajas fiscales, y por lo tanto dicen, como el cliente ya tenemos algo que ofrecerle, ¿para qué le vamos a ofrecer una buena gestión? Entonces, claro, es lo que lo pervierte todo, pero dentro de una gestión independiente, para mí es el mejor producto y donde tengo la mayor, vamos, todo lo que puedo aportar. Desde luego, totalmente de acuerdo. ¿Queréis añadir algo más? O sea que lo utilizas un poco como un hedge, ¿no? El tema de tu filosofía del plan de pensiones es una especie de hedge, ¿no? De tu forma de cubrirte, ¿no? Es un seguro, claro, es un seguro. Si en el futuro a mí me va mal, pues tengo este seguro. Si me va bien, pues no lo voy a necesitar. Pero es que si me va más o menos igual que ahora, es decir, entre la pensión y lo que vaya rescatando del plan de pensiones, me va igual que ahora, pues voy a quedarme como estoy. Por lo tanto, no me va, vamos, es que firmar estar como estoy en el futuro me parece muy bueno. Y si estoy peor, lo que voy a ganar es tanto, porque parece que no, pero es que es muchísimo el beneficio fiscal de los planes de pensiones si en el futuro nos va mal. Yo en uno de los vídeos, no me acuerdo cuánto, había hecho un cálculo que era, si tu tipo marginal es el 37% y te va rematadamente mal en el futuro, es decir, te quedas al paro, una historia, una enfermedad, no tienes ninguna prestación y te empiezas a rescatar el plan, lo que ganas, el dinero que acabas rescatando de más es el 63%. Es que es muchísimo. Digamos, en la peor de las situaciones tenemos el 63% más de dinero y en la mejor de las situaciones puedo perder un poco, puedo quedarme como estoy, pero vamos, a mí me parece la inversión más puramente sentido de inversión. Aplazar consumo de ahora al futuro y utilizarlo dependiendo de cómo esté en el futuro. Pues para mí es lo mejor, sí. Bien. Teníamos alguna pregunta más, creo que es la última que figura en el foro hoy. Dice, ¿qué importancia dais al asset allocation de los fondos de inversión? Y a partir de qué comisión consideras que un fondo es caro. Esas dos preguntas. La asset allocation, que pues yo sé que es todo, es donde más valor encuentran los gestores. Por lo tanto, pues lo que pasa es que yo el asset allocation se lo dejo decidir a ellos y ojalá pudiera dejárselo decidir más, como hablamos al principio del vídeo. Pero bueno, y sobre comisiones, pues hasta partir, pues no sé a partir de cuándo considero caro. Yo sé que yo había hecho un cálculo una vez que era que
por el hecho de poder ir aplazando los impuestos, tú cuando tienes acciones de forma individual, cada vez que las vendes por las plusvalías tienes que pagar impuestos. En los fondos no, lo aplazan a infinito, ¿no? Hasta la hora de rescatar dentro de los años que sea. Solo por esa ventaja fiscal, si tú obtenías un 7% a lo largo de 40 años en fondos de inversión, equivalía a si obtenías un 8% invirtiéndolo en acciones. Es decir, hay un 1% que te lo da esta ventaja fiscal, que está muy mal, que es injustísimo, porque deberían dárselo también a los inversores individuales en acciones, pero las reglas son las que son. Entonces, entre ese 1% que te da, digamos, el Estado en forma de ventaja fiscal, que a lo mejor es un poco menos si inviertes a un plazo menor o si obtienes una rentabilidad menor, pero bueno, yo parto de ese 1%, pues yo estoy dispuesto a pagar un poco más de ese 1%, pero no mucho más. Lo que se toma aquí en España como razonable a regañadientes es el 1,8%. Pues nada, ¿qué se le va a hacer? Yo invierto al 1,8%. Desde luego no se me pasa por la cabeza contratar un fondo a más de un 1,8% cuando los mejores de los últimos años pues tienen ese precio. No se me pasa, por ejemplo, contratar otros que tienen comisiones mayores. O, por ejemplo, no se me pasa por la cabeza contratar el 1,359, que es más, al final, el 1,35 fijo y 9 de variable es más a largo plazo que 1,8. Eso no se me pasa por la cabeza, ¿no? Muy bien, interesante. Y desde luego no se me pasa por la cabeza, como era 2,5 más 15% de rentabilidad sobre el índice, que es lo que cobra el Psicodrome, ¿cómo es? El fondo de fondos de AZ Valor, que está AZ Valor, que es de una gestora francesa. Vamos, eso me parece Synergy, eso es un atraco a mano armada que no se me ni se me pasa por la cabeza. Sí, la verdad es que hay que hacer que la gente se espabile un poco y se dé cuenta de esto, vamos, o sea, es alucinante, vamos. Yo estaba calculando también, no sé cuál calculé el otro día, pero vamos, me salía que acababan pagando por lo menos un 20% de los beneficios, vamos, si unías las comisiones fijas y las comisiones variables estas, ¿no? Ya no me acuerdo ni qué fondo era, pero vamos, me parece pagar un 20% de los beneficios y luego quejarte de Montoro, pues es un poco estúpido, me parece. Sí, muchísimo. Sobre todo un año que va bien, pagar el 20% es una barbaridad. Quizás está hablando de un tuit que puse sobre el almiral Sextant Pea, que era un 8%, habían cobrado un año, que había el fondo subió un 30 y pico y el índice, o sea, el índice no, las inversiones, digamos, antes de comisiones un 8% más. Sí, eso es una barbaridad y es muy difícil. Lo que pasa es que este fondo lo hizo muy bien durante muchos años, pero vamos, es muy difícil que a largo plazo con esas comisiones batir a un índice, es que es muy jodido, es que es muy, muy difícil. Y si lo hacen, va a ganar tanto la gestora y tú, sí, vas a gastar, puede que pase, pero es que es demasiado. Eso sí que no me lo planteo. Y está muy bien que en foros como este se hablen de estas cosas, porque la gente que viene de fuera y viene de paso a ver dónde puede invertir sus ahorros, que sepan que estas cosas no están bien, no son lógicos, y no son de recibo y son atracos a mano armada, está muy bien que lo puedan leer en algún sitio, porque en la página de la gestora no lo van a leer. Muy bien. Sí, es que además yo creo que este es se me oye bien ahora, ¿no? Ahora se me oye normal. Perfecto. Sí, que lo que yo también veo, así que es verdad que por lo general todos los medios o la mayor parte de medios están comprados realmente pues por las propias gestoras, que en muchos casos más comisiones ponen, con lo cual pues es una espiral un poco difícil. Es muy difícil que haya un sentido crítico cuando esos medios viven realmente pues, de los anuncios de las propias gestoras que cobran unas comisiones brutales. Entonces, en ese sentido, yo creo que bueno, si algo bueno pues tiene que mantener esa independencia. Precisamente pues es esto, que al final no tienes ningún tipo de vinculación y puedes decirle a la gente las cosas como son. También es verdad que, bueno, pues por ende tampoco nos vamos a ganar nunca demasiados amigos en la industria financiera, aunque también es verdad que yo creo que las gestoras, que hay algunos casos, y hemos hablado de algunos casos de ellas, que sí que realmente están haciendo un uso sostenible o por así decir, más honesto de la parte de las comisiones, pues al final entiendo que también apoyarían pues el que se le diga a la gente la verdad, que pagar esas barbaridades cuando estás hablando de muchísimos millones de euros invertidos bajo gestión, pues la verdad que no tiene sentido, y que tipos más progresivos
que al final, pues conforme más vas, porque tus gastos fijos en muchos casos no aumentan de la misma proporción, es decir, ya tú tienes tu equipo ya de administración, de analistas y demás, pues si doblas el tamaño, no has doblado en muchos casos tus costos fijos, entonces esto la gente desde un punto de vista más industrial, entiendo que se entiende perfectamente, pero desde un punto de vista financiero me sorprende ver la cantidad de gente que dice, bueno, pues como es una comisión, ¿cómo te diría yo? O sea, es que como son buenos la pago. Bueno, sí, pues a cierto punto, ¿no? Pero el hecho de que haya pues una mayor oferta y demanda, ¿vale? Pues yo creo que llevaría pues a situaciones mucho más normales. Pagar semejantes burradas, en muchos casos, como tú me bien has dicho, con el Sycomore y demás, pues te puede gustar mucho el marketing que te hacen, pero es que para superar a esa gente al índice lo tiene muy jodido. Hay un caso muy gracioso que me di cuenta ayer, porque no era un fondo que seguía mucho, pero no sé si por un Twitter, que yo me puse a investigar un poco. Avante tiene un fondo, Avante es una gestora española que domicila sus fondos en Luxemburgo, y a mí me llamó un poco la atención aquello de domiciliar sus fondos en Luxemburgo una gestora española, porque yo creo que incluso el cliente tradicional pues casi se fía más, no debería, pero bueno, se fía más de una gestora española que de una gestora de Luxemburgo, por lo menos el cliente que lee la expansión, que es el cliente principal de Avante, que es donde tanto se promociona. Pues resulta que el hecho de domiciliarse en Luxemburgo es porque, como allí creo que no hay un límite, si lo hay es más laxo que aquí, de las comisiones máximas, pues cogieron y pusieron unas comisiones mayores. Como todos los fondos de Luxemburgo se pueden automáticamente vender en España, lo empezaron a vender en España punteando la CNMV, y aquí están cobrando unas comisiones del 2% más el máximo de variable de las comisiones mixtas, es decir, más el 9%, que es una barbaridad, pero que haciendo esta historia de domiciliarlo en Luxemburgo, pues saltaron a la CNMV y me parece una pasada. Y debe ser el único sitio en el que se puedan decir estas cosas, porque Avante está en todos los lados publicitada. Pues sí, muy bien. No sé, yo creo que hemos cubierto bastante terreno. No sé si tenéis más preguntas o podemos pedirle a Marcos que nos cuente algo así más, como si le gusta, si recomienda algún libro o si hay alguna cosa que le guste así, contarle a la gente así que no sea totalmente relacionado con esto, o si quiere decir algo más. A mí, el otro Marcos, a mí, no sé. Sí, no. A ti. No sé. El otro Marcos nos dice que Netflix y series es de esas que ver, ¿no? Al otro ya le conocemos. Yo YouTube y también, más o menos como Marcos, ¿no? Tampoco sé qué recomendaros de otro tipo. Bueno, una pregunta, ¿el otro Marcos os ha contado también alguna de sus aventuras semanales o no de momento? ¿Me dices aventuras? A ti. ¿Hablas aventuras semanales mías? Bueno. De tus sí, nos ha dado un retazo. Tus expediciones más dividendiles. Bueno, esta semana sí he comentado que he estado hoy con Rafael Valera y con Julián Pascual de Buy and Hold, y mañana probablemente pues me vaya a ver también con la gente nueva de Oros. Ya veré cómo tengo la voz y si puedo ir, pero a lo mejor, oye, pues me cuentan algo y a lo mejor le puedo preguntar muchas cosas de las que aquí han salido al respecto. Oye, por cierto, Marcos, ¿en algún momento tú también eres de estas que te extraña el tema de los planes de pensiones, de las diferencias que puede haber de rentabilidad con los fondos de inversión cuando se supone que son clónicos? Y ¿alguna vez también has tuiteado o tienes esa curiosidad que parece que por la red a todos nos asalta esa pequeña duda de si como van detrás que los fondos se quedan con lo peor o hacen algo de alguna manera para que parezca que en todos ocurra lo mismo? Es que, claro, si fui yo, desde el principio lo llevo mirando esto, que es una cosa rara desde que salió Cobas, que lo distinto que lo hacía el plan de pensiones que el fondo desde el primer día, que empezó a hacerlo mucho peor, pero es que incluso yo llegué a hacer, digamos, estudios, que no es tanto estudios, poner juntos todos los valores liquidativos del fondo y del plan y ver que incluso los días que subían los valores liquidativos subían un poco menos, el día que bajaban un poco más, no sé, era todo una cosa muy rara. Y Cobas y Azvalor y incluso Magallanes, que es casi lo único que no le está saliendo del todo bien. Yo no me explico muy bien qué es lo que pasa. Y a raíz de esto, salió un comentario
en Más Dividendos que decía que le habían dicho en Metagestión que ellos compraban las acciones primero para el fondo de inversión y después para el plan de pensiones, que es lo que yo siempre sospeché que hacía Cobas. Pero tengo que decir que precisamente Metagestión no es un buen ejemplo de esto, porque Metagestión sí que los planes de pensiones lo hace igual que el fondo. O sea que no, a lo mejor no es el mejor ejemplo. Lo que pasa es que, claro, como lo dijo, que se lo habían dicho en la gestora, dije, ostras tú, que tenemos aquí una confesión importante. Pero no, las únicas dos excepciones que el fondo lo hace razonablemente parecido, por no decir un pelín mejor, perdón, que el plan lo hace razonablemente parecido son Metagestión, Metagestión sigue existiendo, que narices, pero bueno, Metagestión y Bestinver. Bestinver también lo hace bien, precisamente las dos de más experiencia, pero es que no tiene que ver con la trayectoria, porque AZ Valor ya tiene 3 años el plan. De hecho, el plan de pensiones de AZ Valor es más viejo que el de Metagestión, ahora que lo pienso, porque Metagestión solo lleva un par de años o 3 con el plan de pensiones. Y pasan cosas raras. Yo no lo sé si es que compran las acciones más tarde o qué, porque sí que es verdad que dependiendo de cuándo reciban las aportaciones puede variar el valor liquidativo, pero es que tanto y siempre en contra, nunca a favor, es raro. Ahí pasan cosas raras y esperemos que se tranquilice, porque yo precisamente tengo el plan de pensiones de Cobas y cuando me hice el plan de pensiones dije, venga, pues ya es para toda la vida, pero vamos, si esto no se soluciona, no va a ser para toda la vida, vamos. A mí me gustaría saber, no, es un poco ser mal pensado, pero ¿qué le vamos a hacer? Así soy yo. Si tienen que marcar cuando hacen las compras, en el momento de hacer la compra, si tienen que marcar para qué fondo va. O si eso se marca así, ¿sabes? Hacen así, que al final de cada día dicen, pues tantas para este y tantas para el otro, ¿no? Hombre, es que en el caso de, quitando Bestinver, las otras, la gestora del fondo y la gestora del plan es distinta. Digamos que en el plan de pensiones ellos son como asesores, no son son gestores en realidad, pero vamos, que quien la gestiona es Caser en el caso de Magallanes y en el caso de la Nueva Oros. Sí, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que ponen el nombre y se llevan un poquito o que también hacen las operaciones? Hombre, yo creo que hacen ellos las operaciones. Bueno, pues ahora me pillas. No sé quién hace las operaciones. Mira, sí, esto es importante porque cuando el domingo sabéis que estuvimos allí en Javea y demás con Carlos y bueno, estuvimos ahí pasando un día muy agradable y cuando me volvía para acá, pues bueno, fuimos desde aquí, desde Valencia, Cygnus y yo, fuimos en el mismo trayecto. Él ha investigado también este tema, estuve hablando también con la gente de Advalor y está hablando también entonces, sí que es verdad que a él le quedaba la sensación que por una parte, pues el plan de pensión siempre era pues el patito feo, es decir, pues digamos que ellos ponían, pues si hay que comprar, pues primero se compra para los fondos y el último que se compra, en este caso sería pues para el plan de pensiones. También es verdad que lo que él ha hecho una tabla, está currándose aquí lo que al final puede acabar en un más dividend gate de una investigación sobre este tema en concreto, porque es que se están metiendo bastante a fondo. Y él lo que vio también, pues que por ejemplo en el caso de Bestinver, y por eso me ha llamado la atención lo que decías ahora, Marcos, en el caso de Bestinver creo que era la única, que la correlación que había, o sea, el desvío que había, pues era inclusive positivo para el plan de pensiones. Entonces, tendría sentido que ellos que tienen su propia, digamos, división o su, no sé exactamente cómo se llamará, el tema pues que sea, porque en los otros casos era siempre bastante a peor, ¿vale? Entonces él estuvo hablando también pues con gente de allí y tal, y bueno, pues las explicaciones que le dieron fueron bastante de risa, ¿no? O sea, él pues que es una persona, como sabéis, que Cygnus es un brillantísimo analista, que bueno, el tío tiene un estilete muy, muy fino, y claro, pues le contaban algunas historias que al final ya después de 15 o 20 minutos al teléfono, pues ya prácticamente dijo, bueno, pues vale, pues lo que tú quieras. Pero realmente podría tener sentido. O sea, al final, si el hecho de que ellos tengan que subcontratarlo a Caser o a fulano o a Mengano o a quien que lo gestione o a MG Valores o no sé exactamente cómo funcionará esto, igual ese delay, ese retraso que habría ahí, pues podría causar también esto, ¿no? No sé yo. Piensa mal y acertarás. O sea, con los planes de pensiones ganan bastante menos que con los fondos. Correcto. Ganan bastante menos. Primero porque la comisión es de 1,5 en vez de 1,75, digamos. Y aparte, yo creo, tengo por lo menos alguno de estos fondos paga un 0,5% a la aseguradora, que es la que entonces al final la comisión se les va al 1%, mientras con los fondos ganan el 1,75, pues oye, a quien interesa... Bueno, aparte que el cliente del plan de pensiones no
es más, digamos, está más capturado. No solo porque no lo pueda rescatar, sino porque hay menos traspasos entre planes de los que hay entre fondos. Entonces es normal, o sea, es normal no. Entonces ellos miman más a los fondos, lo cual a mí me cabrea. Luego, por otra parte, cuando hablas con una gestora no te fíes mucho de lo que te dicen, porque hay veces que, bueno, los telefonistas suelen estar muy preparados, pero hay veces que dicen barbaridades. A mí también me pasó que me dijeron que en el TER, en los gastos que tienen los fondos, que estaba incluido el brokeraje, digamos, la intermediación de las acciones, lo cual, claro, ahora con el MiFID II, pues está clarísimo que no, porque es casi de lo único que hablamos, pero vamos, que antes ya sonaba raro que dijesen eso. Bueno, pues eso me llegaron a decir. Es una de las grandes, ¿eh? Y yo añadiría, bueno, esta es un poco un pequeño cambio de ritmo, pero ha habido aquí en Twitter, pues Marcos, antes también tú has puesto ahí un tweet del podcast a tarde, entonces hay un usuario, Ángel Fernández, que le ha lanzado un dardo a Arturo, y yo no puedo terminar el podcast sin lanzárselo a su vez, porque me encanta. Tenemos dardos de Cygnus también, por si quieres que los leamos. Bueno, lanza. Si quieres lo lanzamos, te lo lanzo ahora y luego continúas. Ya sabes que me gusta verte sufrir. Dice, Arturo despotrica mucho de los fondos value, pero realmente mejora los resultados de los Bestinver, Advalor, Magallanes, etcétera. Despotrico de los fondos value. Pues yo no sé si despotrico de los fondos value. No sé cómo, no sé si eso es verdad o no. Entonces, de todas maneras, independientemente de ¿me va mejor? Pues no, porque yo no cobro un 2% a nadie y me forro ahí con tropecientos miles de millones bajo gestión. Entonces, evidentemente no me va mejor. En cuanto a rendimiento de mi cartera, pues en los últimos años me va muchísimo mejor. Pero claro, eso no quiere decir que yo esté haciendo las cosas bien. Brillante, como siempre. Sí, señor. No esperaba menos de usted. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, uno nace con la genética que nace. Bien. Me gusta esa respuesta, de matrícula de honor. Por favor, continúa con lo de Cygnus. Discúlpame por la interrupción. Nada. Mientras luego se oiga lo que dices, todos contentos. Ya, eso es otra incógnita que tendremos hoy. Sí. Venga, dale. A ver, tenemos, ya he contestado al qué pasa con los planes de pensiones. Eso ya lo hemos hablado con profusión. Luego dice, ¿comparte el consejo de Buffett de que la mejor opción es indexarse y aportar periódicamente? Yo, pues, desde luego aportar periódicamente sí, sin duda. Indexarse, pues no lo hago, por lo tanto, pero vamos, me parece una opción muy, muy buena y que, por ejemplo, en el mercado americano lo voy a hacer el año que viene. No lo voy a hacer en el mercado americano, lo voy a hacer en el mercado global, que tiene un 50 y pico % de América. Pero lo de aportar regularmente yo estoy muy convencido. Indexarse no tanto, porque sí que creo que hay gestores que vienen sacando valor y que lo pueden seguir haciendo. Que la forma que lo hacen es razonable que no haya sido casualidad. Cuando lo hacen tanto en su fondo local como en su fondo internacional, cuando todos los que lo hacen o muchos de los que lo hacen cosas muy parecidas. Entonces, bueno, yo creo que no es casualidad esa forma de encontrar valor, pero la otra parte, la de aportar regularmente, vamos, yo lo hago e intento que mis emociones tengan el mínimo, la mínima parte de culpa o de mérito de lo que pasa a mis inversiones. Muy bien. Y la última pregunta de Cygnus, tiene otras, pero ya las hemos cubierto. Dice, ¿por qué en España no hay apenas oferta de fondos de inversión cuantitativa a diferencia de en Estados Unidos, por ejemplo? Ni idea, no tengo ni idea. Pues ni idea. Yo creo que será un tema de madurez de mercado probablemente, ¿no? Mientras la mayoría de la gente esté comprando fondos porque le regalan la cafetera y la olla express, pues probablemente que van a pensar en cuantitatividad. Cuando haya un fondo cuantitativo, ¿no?, que lo haga bien, pues seguramente haya... Nunca se sabe cuándo eso puede llegar a pasar. Igual yo invierto en un fondo cuantitativo, pero bueno, mientras tanto, yo no tengo ninguna duda. Me empezaré a interesar por ello y me acabará convenciendo seguramente, y veré si todo está en su sitio, si no pasan cosas raras como en... Pero vamos, ¿por qué no? Bueno, pues ya para echar una risa, yo creo que para acabar, porque tenemos ya que ir dándole un poco de vida de vuelta a nuestras familias, ¿no? He estado mirando así los fondos españoles y tal, y me sale aquí el Santander Select moderado,
que tiene 3.000 y pico millones de euros de patrimonio y tiene un total expense ratio del 2%. O sea, impresionante. Y es un fondo de renta fija, ojo al dato, parece ser. Esto de moderado tiene una parte de renta fija ahí que te caes de espaldas. Yo de eso tengo una historia. Cuando yo hice un proyecto personal, que me endeudé hasta las trancas que dije antes, la forma de endeudarme fue con otra persona, digamos, y como avalista aparecía mi padre. Y para que el banco nos diese este aval, pues había que ponerlo en un fondo. Bueno, no es que lo hubiese que poner en un fondo, pero mi padre lo tenía en ese fondo y no lo quería mover. Y el fondo que tenía mi padre era 2,2%, o sea, el máximo permitido por la ley. Y era un mixto, o sea, que ni siquiera era renta variable, que suelen tener un poco más de comisión, o sea, era lo máximo posible del mundo. Y yo cuando de verdad me puse a devolver el dinero y a querer acabar en aquella deuda, yo estaba más pendiente en que mi padre pudiese librarse de aquel fondo y dejar de pagar esas comisiones que en yo dejar de deber dinero. Vamos, aquello a mí me mataba durante 2,2% por un mixto. Pero ojo al dato con que por seguir la risa me he metido en la cartera. Y su mayor posición es otro fondo del propio Santander. Sí. Hay uno muy gracioso que es el Liberty. Y luego todo ETFs, o sea, casi todo lo demás que tiene son ETFs. Hay uno muy gracioso que se llama Liberty Spine Index. O sea, es un indexado, se denomina a sí mismo, es un fondo indexado, un falso indexado, no, un verdadero indexado, para que no nos vamos a engañar. Se llama a sí mismo Index y tiene el 2,2, creo, o el 2 por lo menos de comisiones. Espectacular. Bueno, con esta nota tan variopinta y tan positiva, yo creo que no nos queda más que darte las gracias, Marcos. Creo que, no sé los demás, pero pienso que te vamos a invitar más veces y si estás por la labor, porque lo hemos pasado muy bien. Por supuesto. Yo quiero volver a decir eso que dije antes, porque voy a decir prácticamente lo mismo, pero que agradeceros y que seáis muy conscientes de que es de lo importante que es este trabajo que hacéis, que hicisteis, porque ahora ya digamos que ya está sembrado y que todo es que más dividendos siga, pero que cuando alguna institución sin ánimo de lucro y así igual de limpia que vosotros esté pensando en dar un premio a alguien que esté fomentando la cultura financiera en España, yo que sé, el Juan de Mariana, por ejemplo, pues quizá nadie como vosotros lo esté haciendo, o poca gente como vosotros, y que ese premio que os lo den a vosotros porque os lo merecéis y mucho. Muchas gracias. Bueno, el jamón ibérico nos gusta mucho, es verdad, hay que reconocerlo. También. Bueno, pues nada más por mi parte. Muchas gracias, Marcos. O sea, ya digo que he disfrutado muchísimo. También he disfrutado en otros podcasts, pero hoy también. O sea, creo que tenemos la suerte de que estamos conectando con gente espectacularmente espectacular. Y bueno, y nada, pues eso, gracias. Seguimos en contacto, ¿no? Y bueno, hasta la próxima. Desde luego. O sea, y también muchísimas gracias porque, vamos, yo personalmente también como Arturo me lo he pasado fenomenal, pero sobre todo transmites una energía y unas ganas de hacer las cosas que yo creo que es importantísimo y al final pues que haya gente como tú que también deja el sello y enseña también a otros desinteresadamente, pues para mí es fundamental. Yo creo que también hay que agradecértelo. Y vamos, yo hoy no he podido estar mucho con vosotros, pero agradezco también mucho tu presencia y bueno, Arturo, la verdad es que yo creo que has guiado aquí el tema, pero fenomenal, macho. Sí, señor. Como si nos hubieras estado oyendo, jaja. Sí que os he estado oyendo de fondo, estaba mientras cocinaba y hacía otras cosas y demás, de las que no diré por que no ríes de mí, pero sí, señor. Pues nada, oye, muchas gracias a todos. Gracias por estar Venga, buenas noches. Venga. Un abrazote. Venga, gracias a vosotros. Hasta pronto.